Bienvenidos a la primera clase. Vamos a comenzar con microbiología y los conceptos básicos. Esta clase la voy a grabar solamente con audio, ¿ya? Para que ustedes lo puedan escuchar, tienen que descargar la clase y luego poner en presentación con diapositivas desde el principio, ¿ya? O usar la opción de presentación con diapositivas, porque si ustedes descargan solamente la clase eh, y la ven como un archivo, no les va a funcionar, ¿ya? Entonces, una vez que abran la clase en su computador, o no sé si en todos los celulares funciona, eh, pueden o tienen que poner presentación con diapositiva, ver presentación, y ahí les va a aparecer un icono, como un parlante chiquitito, y ahí lo apretan y pueden escuchar la clase. Tenemos 5 objetivos en esta clase, que son definir el concepto de microbiología, que es la microbiología y los usos en la vida diaria, comprender diferencias entre las células procariontes y eucariontes, explicar y comparar microorganismos de importancia en salud, comprender el significado de la microbiota y microorganismo patógeno, y determinar la importancia de la resistencia microbacteriana, ¿ya? Esta clase era larga, así que yo por eso la dividí en dos, y aparte, como tenemos el cronograma, esta clase va a ser para el jueves 2 y el 9, el siguiente, ¿ya? Ahí vamos a terminar esta clase, y luego yo les voy a subir una actividad que es un cuestionario, ya recuerden que es sin nota, y es para evaluar todo lo que vimos en esta primera clase. Primero, muy simple, ¿qué es la microbiología? ¿O qué podemos sacar de la palabra microbiología? Se compone de tres partes. Primero, micro, pequeño; bio, vivo, ya todo lo que tenga el prefijo bio es o significa vivo; y logia, logía o logia es un estudio. Por lo tanto, la microbiología es el estudio de microorganismos pequeños, ¿ya? O seres vivos pequeños. Ustedes dirán, ¿qué tan pequeños? ¿Ya? Microorganismos de menos de 1 milímetro de tamaño, ¿ya? O sea, no pueden ser vistos a simple vista, ya necesitamos de algún instrumento para poder verlo, ¿ya? Ahí hay una fotito de cómo se ven los microorganismos bajo un lente de microscopio, ¿ya? Pero entonces, microbiología, estudios de microorganismos o seres vivos pequeños. ¿De cuánto? De menos de 1 milímetro de tamaño, ¿ya? No estamos hablando de 1 centímetro, menos de 1 milímetro. O sea, en la regla no lo podemos ver. Acá hay un ejemplo de distintos microorganismos, ya ejemplos de distintas familias también. Todos los bacilos, bordetella, Clostridium, Escherichia, esas son principalmente bacterias, ¿ya? La Escherichia coli, Salmonella, ¿ya? Que se pone tan de moda en el verano. Estafilococos. Luego vamos a ir viendo cuáles son las diferencias de cada uno, ¿ya? Estos generalmente son bacterias que están clasificadas según su forma, ¿ya? Los estafilococos son, como se ven ahí, como un racimo de uva, y los bacillus son bastoncitos. Yo creo que ya todos lo han visto, está tan de moda ahora, ya, el famoso COVID-19, ya, un virus, ya, la foto anterior era de bacterias, ahora es un virus, ya, luego vamos a ver las características de los virus, pero así se ve, ya, por eso se llama coronavirus, porque tiene alrededor una especie de corona,
¿ya? Y la importancia que tienen estos microorganismos, en realidad todos los microorganismos, es que se dividen o se reproducen a gran velocidad, ¿ya? Por lo tanto, en corto tiempo pueden ser una colonia muy numerosa, ¿ya? Pueden eh, desarrollarse rápidamente y sobre todo si tienen las condiciones adecuadas. Por eso que a veces hay enfermedades que son tan agresivas. Y en el caso del COVID-19, como ya vemos en las noticias y en todas fuentes de información, la gente o los pacientes se deterioran muy rápido porque el virus es muy agresivo y ataca ciertos sistemas claves que no nos permiten funcionar. La microbiología, ¿cuál es la importancia de la microbiología? Es que aporta herramientas de investigación, ¿ya? Para determinar la naturaleza de los procesos característicos de la vida. Recuerden que si no pudiésemos observar estos microorganismos, probablemente no se hubiesen desarrollado los antibióticos, no pudiésemos saber cómo funciona el organismo o el cuerpo humano. Es una ciencia biológica aplicada, por lo tanto, la microbiología se ocupa de los problemas prácticos y no solamente en medicina, también en la agricultura e en distintas industrias. Algunas enfermedades, bueno, casi todas las enfermedades son causadas por microorganismos, ya no solamente de los humanos, también los animales y las plantas son infectados o infestados de microorganismos, distintos tipos. Pero también hay procesos industriales que se basan en los microorganismos. La biotecnología es una ciencia que aprovecha estas características de los microorganismos y desarrolla tecnología, ¿ya? Biotecnología a base de estos microorganismos para dar soluciones a problemas que tenemos cotidianamente. Acá una gran pregunta, ¿son todos malignos? Como decíamos en la diapositiva anterior, no solamente generan enfermedades, sino también son un aporte a la agricultura, ya a distintos microorganismos que se pueden ocupar para poder desarrollar una agricultura más eficiente. Acá hay un pan, les puse un pan porque recuerden que la levadura es un microorganismo, ya sea que venga en polvo o más fresca, es una levadura, es un microorganismo que ayuda a que se desarrolle esta miga del pan. Acá hay otro ejemplo del uso de los microorganismos para un bien mayor. Acá, por ejemplo, sale la noticia del chileno que descubrió una bacteria que degrada el caucho de los neumáticos en menos de un año. Ya el año pasado ganó un concurso al premio de la audiencia en una competencia alemana de investigadores. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también hay otro ejemplo de que las bacterias no solamente causan daño, sino que pueden ser un aliado a la hora de poder desarrollar nuevas tecnologías. Un poco de historia acá. Robert Hooke, uno de los pioneros en desarrollar la microbiología o la biología propiamente tal, observó las células en el corcho. ¿Ya? Él construyó este, este microscopio y pudo observar que en el corcho habían unas pequeñas unidades que se similaban a un panal de abejas. ¿Ya? Por eso las llamó celdas, en verdad, o células después derivó el nombre, pero esta fue la primera observación que él hizo. Y dijo, bueno, el corcho está hecho de algo. Y ese algo era lo que estaba representado en una pequeña lámina muy delgadita y lo que pudo observar, estas celdillas. Otro hito de la microbiología moderna, ya estamos hablando de que la observación de los microorganismos data de mucho antes del 1800 o 1700, pero los que realmente pudieron generar un impacto o dejar por escrito sus observaciones, uno fue Luis Pasteur, ¿ya? Que Luis Pasteur
pudo conservar o se dio cuenta en verdad de que aplicando calor a ciertos tejidos, estos tejidos los microorganismos no se multiplicaban. ¿Qué quiere decir? Que si uno lo dejaba a temperatura ambiente o en ciertas condiciones, los microorganismos se desarrollaban, ¿cierto? Y habían muchas colonias, porque recordemos que en condiciones especiales los microorganismos se reproducen y en poco tiempo tienen una gran colonia. En cambio, él se dio cuenta que dejando más tiempo a mayor temperatura, había menor cantidad de colonias. Si recuerdan, eso se llamó como el proceso de pasteurización, o se conoce como pasteurización. Recuerden lo que pasa, un ejemplo súper casero, con la mayonesa. Recuerden que para que uno pueda hacer una mayonesa, lo ideal es tener huevos crudos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahora? Que se ha propuesto y masificado que se usen huevos pasteurizados. ¿Qué quiere decir eso? Que los huevos se llevan a una cierta temperatura, ¿ya? Mayor. No, obviamente no necesitamos un huevo ultra mega cocido, pero sí, dejándolos un par de minutos en el agua hirviendo, podemos ayudar a esta pasteurización, ¿ya? Y que sea un poco más seguro, entre comillas, poder ocupar un huevo que no está totalmente cocido. Y también otro hombre importante de la ciencia fue Robert Koch, que postuló o descubrió el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Son los fundadores de la microbiología médica. Ahora comenzamos el repaso de biología o de ciencias naturales de algunos del colegio. Vamos a ver una característica en especial que son las células, ¿ya? ¿Qué tipos de células? Porque después vamos a ver las características que tienen las bacterias y los microorganismos y cuál es la diferencia de estos. Primero, partiendo de la definición que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Recuerden eso. En su interior, tiene todos los elementos o materiales necesarios para que realice los procesos vitales. Acá vemos una foto, hay dos tipos de células, una célula eucariota o más evolucionada, ya que está al lado izquierdo, que vemos ahí que visualmente se ve un poco más compleja. Tiene distintos elementos y que la hace diferenciarse de acuerdo a dónde esté. ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo tener una célula del músculo, por ejemplo, que una célula del sistema nervioso. Ya son distintas, son especializadas. Y una célula procariota, que es un poco más sencilla, es menos evolucionada en verdad. Una de las grandes diferencias es que la célula eucariota, ¿ya? La que está en el lado izquierdo, tiene su núcleo, que es donde está el ADN, y está protegido por membrana, está muy protegido. En cambio, la procariota, al otro lado, lo tiene un poco más suelto, ya está más disperso dentro de la célula. Eso le genera ventajas, en el sentido de que al estar más disponible, el material genético puede replicarse más rápido. ¿Ya? Acá tenemos que también la célula procariota tiene flagelo, que es como esta colita que le permite movilidad, tiene una pared, membrana, etc. En la guía que ustedes tienen de material de apoyo van detallados también las funciones y los distintos tipos de elementos que tiene la célula eucariota en comparación con la procariota. Como veíamos en la diapositiva anterior, la célula eucariota tiene una estructura más compleja, por lo tanto es más eficiente, puede hacer muchas más actividades que la célula procariota. Tiene un núcleo con una membrana nuclear o carioteca, también se llama. Aquí el núcleo generalmente está bien delimitado. Distintos organelos. ¿Ya? Los organelos son los encargados que le da la especialidad a la célula. Ejemplos de organelos son las mitocondrias,
el aparato de Golgi, las vesículas, ribosomas, etc. Y muy importante esto es que según la función de la célula, si está en un órgano o un tejido, esta va a modificar su estructura interna. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que una célula que esté en el músculo necesita más mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de generar energía. Por lo tanto, en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, van a tener que tener más mitocondrias estas células. ¿Ya? Si están, por ejemplo, en la piel, van a tener que tener otro tipo de organelos especializados. ¿Ya? Esta es una de las características muy importantes de la célula eucariota, que se puede especializar, ¿ya? Según donde esté, no todas son iguales, entonces según donde esté, ella va a tener una forma distinta, una función distinta. Ya recordemos que el cuerpo humano está compuesto por distintos órganos y tejidos que cumplen una función específica. Entonces, de acuerdo a donde esté, ella va a modificar la estructura. Y hay otro ejemplo de las distintas células del cuerpo humano. Esto yo creo que lo van a ver sí o sí en anatomía, pero no es malo recordar. Acá, por ejemplo, tenemos células adiposas, que están en la grasa, las células nerviosas, que son las neuronas, células óseas, que están en los huesos, las sanguíneas, células epiteliales, que están en la piel, musculares, etc. ¿Se dan cuenta que todas tienen una forma distinta? Es porque cumplen distintas funciones. Y por lo tanto, si cumplen distintas funciones, cada una se va a organizar de forma interna de acuerdo a la función que cumple. Entonces, ya vimos la célula eucarionte, ahora la célula procarionte o procariota. Ya se le conocen de las dos formas. Como decíamos, tiene una estructura más simple, posee membrana celular. Hay cosas que comparten las dos células. Hay una membrana celular, un citoplasma y ADN, ya sin membrana nuclear, o sea que está suelto el ADN en el citoplasma. Generalmente de figura circular. Tiene solamente ribosomas, no tiene otros tipos de organelos, ya no tiene mitocondrias, no tiene retículo endoplasmático, no tiene aparato de Golgi, solamente ribosomas que le ayudan a la síntesis de proteína. Las proteínas son clave, chicos, para poder realizar cualquier función estructural, sobre todo. ¿Ya? Sin las proteínas no podríamos vivir. ¿Ya? Las proteínas son como el cemento que nos ayuda a construir distintos tipos de órganos o tejidos, o en este caso, que son células más básicas, a poder sintetizar las paredes para que este microorganismo pueda sobrevivir. Puede tener una cápsula, ya la cápsula va por fuera, lo que envuelve a esta célula procariota, y generalmente los que tienen cápsula son microorganismos patógenos, que sí o sí causan enfermedad. Pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, vamos a ver la definición de eso, pero es una clasificación de acuerdo al consumo de oxígeno. Recuerden cuando uno le recomiendan hacer ejercicio aeróbico, ¿qué significa? Con más consumo de oxígeno. Por ejemplo, gimnasia, baile entretenido, etc. Y los anaeróbicos son procesos carentes de oxígeno. Por ejemplo, ejercicio, llevando el mismo ejemplo del ejercicio, ejercicios anaeróbicos son los ejercicios de fuerza, ya que uno no necesita tanto consumo de oxígeno. Por ejemplo, levantar pesas. Esos son ejercicios anaeróbicos. Y otra cosa muy importante es que las bacterias son células procariontes, ¿ya? No hay células eucariontes en las bacterias. Las bacterias, imagínense, son seres muy poco evolucionados, pero que sí pueden causar mucho daño. Acá hay una foto más grande de una célula procariota. Tiene el flagelo, ¿ya? Que es la parte de abajo, que es lo que le permite movilidad.
El pilus o las fimbrias también sirven para su adherencia, para que se pueda adherir a una célula un poco más evolucionada o un tejido. Acá vemos que puede tener cápsula, que es tal cual como una cápsula de un medicamento, ya es algo que la envuelve, su membrana también y el núcleo o el ADN que tiene el material genético. Ese es el ADN, material genético que sirve para duplicarse, ¿ya? Para que esta célula tenga otra igual y así sucesivamente para que genere una colonia. Y la membrana plasmática también, que envuelve todo. ¿Ya? Recordemos que la pared celular, la cápsula, pueden generar patogenicidad. Vamos a verlo más adelante de todas formas, pero hay muchos microorganismos que son patógenos, que causan enfermedad, y eso se lo da, una de las características es la cápsula. Acá les recomiendo que hagan un cuadro comparativo de las distintas características de las eucariontes y las procariontes. Recuerden que igual les voy a mandar una guía donde hay más descripciones de las funciones o de las características de la eucarionte con la procarionte, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando a hacer estos tipos de cuadros o resúmenes para que se les haga mucho más fácil el estudio, ¿ya? Pero comparen ahí las principales características y las diferencias entre estas dos células. Los microorganismos más comunes y los que más nos importan en el área de la salud son estos 5: las bacterias, los hongos, protozoos, virus y priones. Los microorganismos que ya dijimos que eran procariontes, recuerden que son las bacterias. Los hongos son un poquito más evolucionados. Y bueno, vamos a ver también los protozoos y los priones. Lo importante de saber de los priones es que son muy resistentes a la esterilización, incluso. ¿Ya? Entonces son muy difíciles de eliminar. Si bien no es común tener una enfermedad por prión, pero sí, una vez que se tiene, hay que esterilizar o desechar todo del paciente. ¿Ya? No creo que les toque atender a un paciente con alguna enfermedad de priones, pero es bueno conocerlo. Entonces, comenzamos con el primer grupo que vamos a estudiar, que son las bacterias. Como dijimos antes, las bacterias son células procarióticas, unicelulares, quiere decir que solamente funcionan de una célula y luego se multiplican. Y sin membrana nuclear, ¿ya? Característica de todas las bacterias, de todas las células procarióticas, que no tienen membrana nuclear, no tienen membrana en el núcleo, por lo tanto el ADN o material genético anda suelto en el citoplasma. El citoplasma, recuerden que es como una especie de líquido que está en el centro de las bacterias. Dijimos también que el material genético está disperso y cuenta generalmente con un solo cromosoma. Recordemos que el cromosoma es la base del material genético, ¿ya? Pero lo que hay que saber como característica principal es que son procariotas, unicelulares, por lo tanto cuentan de solamente una célula y tienen su material genético disperso. Importante entonces de una bacteria. Ahí es una foto muy parecida a la que ya les había mostrado. La cápsula. ¿Ya? La cápsula es lo que envuelve a la bacteria, o la protege y proporciona patogenicidad. ¿Ya? O sea, la capacidad de producir enfermedades lo da la cápsula en las bacterias. También tenemos las fimbrias y el fili. Las fimbrias son este pelito que se ve, ya estos pelitos verdes que sirven para la adherencia, que les había dicho, las fimbrias, y el pili también realiza intercambio genético, ya son también responsables de que muten las bacterias, que vayan mutando a través del tiempo y que eso también los hace resistentes a los medicamentos, a los antibióticos. Recuerden que las bacterias
si bien son células poco evolucionadas en el sentido de compararlas con las células del cuerpo humano, sí han mutado, sí han podido sobrevivir durante todo este tiempo. Y esa es la explicación por lo que uno no debiese abusar de los antibióticos, ¿ya? Porque si yo me enfermo de una bronquitis y tomo antibióticos cada vez que me da esa bronquitis, o de repente ni siquiera es necesario tomar antibióticos, pero la gente igual le gusta tomar para mejorarse más rápido, en unos 2 años más, inclusive menos, en un año, puede que ese mismo antibiótico que yo ocupé no me sirva, porque la bacteria es inteligente. Si bien en su forma es simple, es inteligente y busca la forma de sobrevivir en el tiempo. Entonces, el pili también ayuda a que esta pueda ir mutando y pueda ser más resistente. Otra cosa importante es el flagelo. El flagelo que les dije es la colita, ¿ya? Esta colita verde que se ve, que les permite movimiento, ¿ya? Poder migrar a otras partes. Y la membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática o citoplasmática es donde funciona también como transporte, metabolismo y es permeable, lo que hace que puedan ingresar elementos hacia dentro de la bacteria y también pueda salir. ¿Ya? La membrana está eh, acá de verde, ¿ya? Es una forma de cubierta también, una membrana, por lo tanto permite paso desde la célula hacia afuera también. Una característica súper importante, chicos, de la estructura interna de las bacterias, de algunas bacterias en verdad, es la endospora. ¿Qué es una endospora? Es un material o mecanismo de resistencia que tienen algunas bacterias y que les permite sobrevivir en condiciones más desfavorables o les permite sobrevivir en condiciones que normalmente no pudiesen sobrevivir. La espora está formada por dos cubiertas que son impermeables y que cubren a la bacteria y cuando las condiciones del medio vuelven a ser favorables, ¿ya? Por ejemplo, el Clostridium o el Clostridium tetani, el responsable del tétano. Ustedes saben que cuando uno se pincha o se desgarra, se hace una herida con un material que está expuesto al ambiente, por ejemplo, un clavo oxidado o cualquier otro tipo de material, hay que inyectarse una vacuna contra el tétano. Eso es porque el tétano tiene la capacidad de sobrevivir a temperaturas altas, a temperaturas bajas, ya con tierra, sin tierra, con oxígeno, sin oxígeno, y vive en las estructuras. No necesita de un ser vivo para sobrevivir, sino que genera esta endospora, y esta endospora queda en el ambiente, queda en las superficies, ¿ya? Superficie, por ejemplo, del clavo oxidado. Y al momento que uno se entierra ese clavo, puede adquirir la enfermedad del tétano, ¿ya? Por eso que es súper importante y la endospora es una de las formas más evolucionadas que tienen las bacterias para sobrevivir, ¿ya? Y por eso también que es eh, necesario conocerlas y saber, sobre todo luego en la clase de esterilización lo vamos a ver, porque el material, ese es el por qué el material se tiene que esterilizar, ¿ya? Si yo voy a estar en contacto con sangre o con eh, eh, partes especiales de la piel, ya sobre todo que se pueden hacer heridas en la parte podológica con tejidos y fluidos de alto riesgo, tengo que tener un material totalmente estéril, ya libre de estas endoesporas que pueden vivir, como les digo, en los materiales, ¿ya? En la superficie. Por lo tanto, es ahí la gran importancia de conocer este tipo de estructuras y también el por qué tenemos que esterilizar para que sea una atención más sana, ¿ya? Más segura, mucho más segura, perdón. Acá vemos una imagen de cómo se forma una endospora. Tenemos una bacteria que dentro de su citoplasma comienza acá. Si ven esta parte negra que está en una esquina de la bacteria, una forma de membrana,
en eso también ayuda la membrana plasmática, ¿ya? A dividir este material, genera un núcleo, desarrollo de cubiertas o de cápsulas, y se forma la endospora. ¿Ya? Está la bacteria con la endospora lista para que sea liberada. ¿Ya? Y una vez que se libera esta endospora, la bacteria sigue siendo bacteria y la endospora queda en el aire o en el ambiente. Otra característica de las bacterias es que en condiciones favorables pueden llegar a dividirse cada 20 minutos. ¿Ya? A las 6 o 7 horas, una sola bacteria, recuerden que son unicelulares, puede dar lugar a 1.000.000 de descendientes. ¿Ya? Por eso es la importancia de estos microorganismos, que son tan pequeños, pero cuando están las condiciones óptimas pueden desarrollarse muy, muy, muy rápido. Dijimos también que ya eran organismos unicelulares, pueden vivir solos o se agrupan en colonias. Viven en todo tipo de ambiente, ya puede ser el aire, el agua, la tierra e incluso nosotros mismos. Y su tamaño varía entre 0,2 y 3 micras de diámetro, o sea, son menos, pero 7 veces menos que un metro. Eso significa micras de diámetro. Muy, muy, muy pequeñas, por supuesto que imperceptibles al ojo humano. Otra característica también es que producen toxinas. ¿Ya? Las toxinas son características de los microorganismos patógenos, o sea, que generan enfermedad. Acá hay un ejemplo, el tétano, que ya lo hablamos, y el estreptococo beta hemolítico. Es el responsable de la amigdalitis pultácea o purulenta. Destaquemos que no todas las amigdalitis purulentas son por este estreptococo. ¿Ya? Son enfermedades un poco más agresivas y bien específicas. Y para darse cuenta que si uno tiene este estreptococo, hay que hacerse un examen. No basta simplemente con observar que las amígdalas están purulentas, sino que hay que hacer un examen para diagnosticar. La gran mayoría de las amigdalitis, si ustedes alguna vez han tenido amigdalitis purulenta, son virales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los causa un virus. El estreptococo es una bacteria grave, ¿ya? Y que si bien genera pus en la garganta, no, o sea, tiene más sintomatología, ya es más grave, no es una simple amigdalitis. Y hay algunas bacterias vegetativas que son resistentes a altas temperaturas. Ya recordemos que el tétano puede vivir en elementos que están en el medio ambiente. El medio ambiente en lugares calurosos puede llegar fácilmente a los 30, 40 grados. Y también importante, las bacterias que producen esporas resisten hasta 100 grados. ¿Ya? O sea, recuerden bien lo que les dije de las esporas. Las esporas o endoesporas generan resistencia. Lo que quiere decir que yo no puedo, por ejemplo, someter mi material de esterilización a 20 grados o a 40 grados porque las bacterias van a seguir ahí. Ya necesito 100 grados por lo menos, ya un esterilizador potente de alta temperatura para que pueda matar a estas bacterias, ¿ya? Y no vivan y así no exponer al paciente que yo estoy atendiendo, a la persona, de contagiarle esa bacteria. Una clasificación importante es la clasificación según el consumo de oxígeno, ¿ya? Si presentan consumo de oxígeno o si no necesitan oxígeno para vivir. Las aerobias, que ya había hablado un poquito del concepto aerobio, son aquellas que sí necesitan oxígeno. Un ejemplo, el bacilo de Koch. El bacilo de Koch principalmente habita en los pulmones. Ya puede existir en otro tipo de tejido, pero los pulmones son altamente ricos en oxígeno. Ya ahí se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Por lo tanto, donde más está contento el bacilo de Koch, que es el que da la tuberculosis, ¿ya? Es en la vía aérea. Entonces, aerobias requieren consumo de oxígeno.
Tenemos también las anaerobias. Y las anaerobias también les había dicho que es como un levantamiento de pesas, ¿cierto? No hay mucho consumo de oxígeno, sino que se necesita más fuerza. Y tenemos dos tipos de anaerobias. Anaerobias facultativas y anaerobias estrictas. Las anaerobias estrictas no necesitan consumo de oxígeno, o sea, no necesitan el oxígeno para vivir. Ejemplo de esto, el tétano. El tétano, recuerden que vive en el medio ambiente, ya a diferencia del bacilo de la tuberculosis, que necesita un organismo vivo para estar presente. Acá el tétano puede estar en una superficie y tiene obviamente el oxígeno ambiental, pero se adhiere a superficies, no está adherido a un organismo que le ayude con el consumo de oxígeno. Por lo tanto, cuando es anaerobia estricta, no necesita nunca oxígeno. ¿Ya? Ella puede sobrevivir a alta, baja temperatura y no le pasa nada. ¿Ya? Vive sin oxígeno. Las anaerobias facultativas, por ejemplo la Escherichia coli, recordemos que la Escherichia coli es parte de nuestra microbiota. Ya lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, la microbiota son los microorganismos que nosotros tenemos en nuestro organismo. ¿Ya? Sirven, nos ayudan. Nosotros no somos unos seres estériles que andan caminando, sino que estamos cargados de microorganismos generalmente buenos, ¿ya? Bueno en el sentido de que no nos generan enfermedad, sino que están ahí y cumplen una función que nos ayuda a desarrollar todas nuestras funciones vitales. La Escherichia coli puede vivir con oxígeno o sin oxígeno, ¿ya? Dependiendo de dónde esté ubicada. Esa es la diferencia. Aerobias, entonces, siempre con consumo de oxígeno. Anaerobias pueden ser estrictas, que nunca necesitan oxígeno, y facultativas, que a veces lo necesitan. Otra clasificación que existe es según la forma. Ya tenemos distintas formas. Cocos, diplococos, cuando son de a dos, bacilos, ya que son bastoncitos, o cadenas de bastones unidos, espirilos, que tienen formas de espiral o dos espirales. También hay con forma de coma, ya como el vibrión del cólera, y espiroquetas. Ya, espiroquetas de la sífilis es la más conocida, que lo vamos a ver en las imágenes siguientes. Aquí vemos a la izquierda que son cocos, pero agrupados de forma de racimo. Ese es el estafilococo. Los diplococos, que son de a dos, y el streptococo, que son cadenas largas. La propiedad química es algo también súper importante que tienen las bacterias, y que hay una forma de clasificación: gram positivo o gram negativo. ¿Ya? La coloración de gram es algo que se descubrió que se fija un componente en la pared de la bacteria, la pared celular. Si se tiñe de color azul, se le clasifica como gram positivo. Si se si se tiñe de rosado, es gram negativo. ¿Para qué sirve la tinción? De partida, es una forma de clasificación de las bacterias. Se puede realizar un diagnóstico de urgencia, ya que si yo conozco la bacteria, puedo dar el antibiótico necesario. Ya si hay antibióticos para gram positivo y hay antibióticos para gram negativos. Y también esto permite un criterio terapéutico más rápido. Entonces me puedo dar cuenta de qué bacteria es la que está colonizando o atacando, infectando el cuerpo, y puedo dar una terapia antibiótica frente a eso. Muy importante, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener la bacteria para que se pueda desarrollar en forma óptima? O sea, ¿qué es lo que ella necesita para que sí o sí pueda desarrollarse, pueda multiplicarse y posteriormente infectar o no? Temperatura.
Esto es muy importante, chicos, así que anótelo porque es pregunta de prueba. Temperatura, dijimos que existe un amplio rango en que pueden desarrollarse. Desde los 5, incluso hay bacterias que sobreviven menos 10 grados, menos 20 grados, hasta 80 grados Celsius. Es un promedio. ¿Ya? Hay algunas que sobreviven más de 80, pero como un promedio establecido, entre 5 y 80 grados es una condición óptima para todo tipo de bacterias. Alimentos, sí o sí, se pueden eliminar de nutrientes, ¿ya? Nutrientes de organismos vivos o células muertas, ¿ya? No hacen mucha distinción ellas. Humedad, sí o sí, la cantidad de humedad. Hay bacterias que necesitan un 20% de humedad, hay otras que sobreviven hasta 80% de humedad, ¿ya? Pero eso también tiene que ser un ambiente propicio, ¿ya? No, generalmente las bacterias sin humedad, por ejemplo, imagínense en el desierto son súper pocos los microorganismos que sobreviven. Oxígeno, también ya vimos, cantidad de oxígeno. Hay algunas que son aeróbicas, que necesitan el oxígeno, y otras que son anaeróbicas, que no necesitan el oxígeno para nada. Y la cantidad de luz. Recordemos que hay bacterias que son más fotosensibles que otras. Fotosensible significa que el sol les hace mal, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que ellas requieran, pueden desarrollarse en forma más óptima. Protozoos. Los protozoos son otro tipo de microorganismo y son seres también unicelulares que pueden cumplir las funciones de su especie. Son los que uno se le conoce como parásitos. ¿Ya? Ejemplo, hay algunos tipos de amebas, tricomonas, giardias. Un ejemplo claro y que vivimos prevalentemente es la enfermedad de Chagas, que es transmitida por la picada de la vinchuca. ¿Ya? La vinchuca tiene un protozoo dentro que al momento de que uno lo muerda, traspasa ese protozoo generando enfermedades muy graves. Y lo peor de todo es que la vinchuca vive en Chile. Vive en zonas de mucho calor, desde la primera a la cuarta región, pero ahora con el tema del cambio climático y que ha ido evolucionando en todo tipo de clima, se pueden encontrar vinchucas hasta en la sexta y séptima región, ¿ya? No es nuestro objetivo ver los protozoos, ¿ya? Porque hay una rama entera que se dedica a eso, que es la parasitología. Por lo tanto, no es nuestro tema. Sí es bueno conocerlos porque es un tipo de microorganismo que genera enfermedad, pero no es objetivo de este ramo. Entonces, ya vimos bacterias, nombramos solamente los protozoos porque no es nuestro objetivo saber de los protozoos. Ahora nos vamos con una familia distinta, los hongos. Los hongos son vegetales sin clorofila, ya no son verdes. Se reproducen por medio de esporas, ya que no son las mismas esporas de las bacterias. Ya esa es su forma de reproducción. ¿Ya? Tienen alcance de nombre, pero no es lo mismo. Poseen núcleo y pared celular, pero de constitución diferente al de una bacteria. ¿Por qué? Porque son células eucariontes. Los hongos son microorganismos, se estudian de igual forma, pero son un poco más evolucionados en su estructura. Por lo tanto, son células eucariontes. También viven en cualquier tipo de ambiente, en el agua, suelo, aire, ¿ya? En el aire porque generan estas esporas que es su forma de reproducción. Parásitos también en plantas, ya hay muchos hongos que nos atacan a las plantas y que generalmente se alimentan de ellas para poder sobrevivir. También no son todos malos, recuerden que nos comemos algunos tipos de hongos, ya son muchos tipos, ya los que generan enfermedad son en cantidad mucho menor a los que realmente existen,
y se ocupan, por supuesto, en la industria alimenticia y farmacéutica. Característica también, hay microscópicos y macroscópicos, visibles al ojo humano y no visibles, ¿ya? Se desarrollan preferentemente en lugares húmedos, ¿ya? A ellos sí les gusta vivir en ambientes húmedos y oscuros porque no necesitan la luz para sobrevivir, ¿ya? Hay algunos que viven en la naturaleza y que eso sí pueden tener alguna cantidad de luz, pero fíjense que siempre los hongos crecen en el suelo, bien pegados a las raíces de los árboles, de repente ocultos en las mismas raíces, ¿ya? Entonces es una característica muy importante. Siempre viven en lugares húmedos, ¿ya? Llevemos el ejemplo podológico. Los hongos o las micosis, que se llaman en el caso cuando afectan a los seres vivos, ¿dónde están o dónde viven? Generalmente en los pies, ¿cierto? Entre medio de los dedos. Onicomicosis se refiere a las uñas. Generalmente, casi todo el año nosotros tenemos el pie cubierto, ya solamente el verano ocupamos algún calzado que nos permite ver la luz, pero de todas formas el pie siempre es un lugar más húmedo y más oscuro del cuerpo. Por lo tanto, a esos lugares es donde el hongo prefiere quedarse. Dijimos también que son eucarióticos, ¿ya? Con pared y membrana celular, son más evolucionados, tienen más funciones, más organelos, ¿ya? Son órganos pequeñitos, los organelos que hacen que funcionen de manera un poco más evolucionada que las bacterias. Y la gran mayoría son aerobios, ¿ya? Pueden vivir sí o sí con el oxígeno y hay algunos que requieren o no requieren de oxígeno, como se llamaban los anaerobios facultativos, o sea, pueden vivir con o sin oxígeno. La gran mayoría son más grandes que las bacterias, ¿ya? Ahí vemos una foto de una naranja con hongos, ¿ya? Muy pocos son patógenos, como les decía, hay una amplia gama de variedad de hongos, por lo tanto, los que realmente hacen daño son muy pocos. Y algunos de los roles que tienen es degradar la materia orgánica muerta hasta convertirla en enzimas que se ocupan para la nutrición de las plantas, como abono, contribuyen a limpiar suelo, mantener el ecosistema, ofrecen también beneficios para el hombre y también para el medio ambiente. También los hongos tienen características. Tenemos que hay de una célula o unicelulares, como son las levaduras, que tienen un aspecto más de filamento, ¿ya? Como unos hilos muy delgaditos, o pluricelulares de aspecto algodonoso. ¿Ya? Cuando son con muchas células, eso significa pluricelulares, tienen este aspecto como de algodón. ¿Ya? Cuando uno separa una tórula de algodón, esa es la forma que se ve al microscopio. Otros hongos también que son ambientales, como la penicilina, ya de donde se extrae la penicilina, el penicillium se llama, y algunos otros ejemplos es la cándida, la Candida albicans, que también vive en nuestro organismo, hongos de la tiña, hongos de pie de atleta, y el mucor, que es el hongo del pan o el hongo que le sale a los microorganismos, o sea, perdón, a los alimentos. Nos toca ahora ver los virus. Virus son grandes partículas de nucleoproteína que penetran las células vivas bacterianas, ¿ya? O células vivas que no son bacterianas en animales, en plantas específicas donde se multiplican. Esto es importante de los virus. Los virus no son una célula propiamente tal, sino que requieren sí o sí de un ser vivo para llegar y multiplicarse. No se multiplican solos. ¿Ya? Solo se multiplican al interior de estas células vivas. Como les decía antes, no son verdaderas células, ¿ya? Es una estructura aún más simple
que una célula procarionte, ¿ya? Tienen ácido nucleico, tienen material genético que está rodeado por una envoltura o una membrana que se llama cápside, ¿ya? Que le confiere protección, es una envoltura proteica, y aquí vemos un ejemplo de distintos tipos de virus, ¿ya? El virus del VIH es muy parecido al coronavirus que está ahora tan famoso. Tenemos el ébola, la influenza, el adenovirus, son o presentan una estructura que va cambiando, ¿ya? Ellos, a medida que invaden una célula viva, pueden mutar de distintas formas, van cambiando de forma. Eso es lo que los hace tan cambiantes. Recordemos, si no me equivoco, hace 11 años, la influenza, ¿se acuerdan de la que fue pandemia también, la H1N1? Que apareció y causó mucho estrago, muchas muertes también. Y si no me equivoco, ya en este año 2020 la influenza ya va en el H1 o H4N3, que significa que ya hay demasiados tipos de influenza, ha evolucionado. Todos los años los virus evolucionan. Entonces, por eso es que es difícil combatirlo con un antibiótico. Ya no se combaten los virus con un antibiótico. No se les puede dar, porque no funcionan igual de la misma forma que el año pasado o incluso dentro de una misma persona, ¿ya? Entonces es súper importante que los virus no son verdaderas células, es una estructura muy simple que está cubierto por una cápsula y necesita sí o sí un ser vivo para reproducirse. No se va a reproducir en el ambiente. Puede vivir en el ambiente, pero significa que va a quedar ahí, no va a formar una colonia de virus o se va a reproducir en cadena como lo hacen las bacterias, sino que si sale del cuerpo o del organismo vivo, el virus se muere. Acá tenemos algunos ejemplos de virus. A lo que me refiero, no sé si quedó muy claro, con que necesitan un ser vivo, y sobre todo ahora con el coronavirus me acordé. ¿Puede sobrevivir en las superficies? Sí, sobrevive, pero esto no quiere decir que se reproduzca en las superficies. O sea, si tengo el mismo ejemplo del coronavirus, que está en la superficie, por ejemplo, en una cama de un paciente contagiado, el virus va a quedar ahí, pero no se va a reproducir más, no va a haber la misma cantidad de virus a las 3 horas que a las 24 horas, sino que el virus salió, se quedó ahí y en algún momento va a morir, ¿ya? A veces puede ser más corto o más largo este periodo, pero me refiero a que no se va a multiplicar, ¿ya? Si uno limpia, ya desaparece el virus. Ejemplos: la poliomielitis es un virus, hepatitis, sarampión, herpes simple, resfrío común, la influenza, rabia, etc. Generalmente para los virus hay vacunas. Ese es el tratamiento que uno se le puede dar. Sobre todo enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, se pueden generar vacunas que generan una inmunidad necesaria para combatir este virus, ¿ya? O también la característica que tienen los virus es que a veces da una vez y quedamos inmunes, ¿ya? O sea, desarrollamos resistencia, inmunidad para defendernos de este virus si es que nos vuelve a atacar. Por último, ya terminando la clase, la primera clase de hoy, priones. ¿Qué son los priones? Son agentes infecciosos compuestos solamente de una o más moléculas de proteínas. Ya les dije que las proteínas eran súper importantes. Casi todos los microorganismos tienen proteínas. Carecen de algunas otras cosas, pero jamás de proteínas. No tiene genoma y tampoco tiene ácidos nucleicos. Un caballero que se llama Stanley Prusiner las definió, fue el primero que los estudió, como partículas proteicas infecciosas. ¿Ya? O sea, ni siquiera tienen material genético, sino que estas proteínas se multiplican, son proteínas malignas, proteínas patógenas, que
se multiplican de forma exponencial, que quiere decir que voy a tener millones de estas partículas reproducidas en muy corto tiempo, y al ponerse en contacto con las proteínas normales, las contagian, ¿ya? O sea que las vuelven infecciosas. Las enfermedades producidas por estos priones afectan generalmente al sistema nervioso, ¿ya? Son daños degenerativos, o sea, que van incrementando en el tiempo, y progresivos del encéfalo. Muy pocas veces afectan otros tipos de órganos o tejidos. Son muy poco frecuentes, yo les dije, no es muy fácil y no les va a tocar nunca quizás atender a un paciente que esté recién diagnosticado con una enfermedad por priones. No tienen cura, ¿ya? Por eso que son mortales, generan un daño degenerativo súper rápido en el cerebro, y aparecen cuando una proteína se transforma en una proteína anómala, llamada prión. Ya recordemos entonces que el prión es un conjunto de proteínas, no es una célula, no tiene material genético, sino que es una proteína infecciosa o patógena que contagia a otra proteína. Y les gustan las proteínas del sistema nervioso, ¿ya? Del encéfalo. Entonces ahí es donde más afectan. ¿Y por qué son importantes? Porque son muy resistentes, ¿ya? No resisten, no es fácil matarlas, ¿ya? Este tipo de enfermedad es, si bien no es contagiosa, pero es un deterioro muy rápido y mortal, ¿ya? Y esta vaquita que está sonriendo es porque este es el que se conoce o se empezó a estudiar con la enfermedad de las vacas locas, ¿ya? Tiene un nombre en inglés bien complicado, Creutzfeldt algo, y que también se produce por este prión, ¿ya? O estas proteínas que luego se forman en prión. Listo, chicos, terminamos la clase, ya la primera parte de la clase 1. ¿Qué les recomiendo como actividad? Hagan un cuadro resumen, ya, de las características de las 4 familias más importantes, porque recuerden que los protozoos no los vimos, pero de las 4 otras les recomiendo hacer un resumen de las características. Si quieren hacer una tabla, si quieren hacer un resumen, pero cosa que se les sea más fácil estudiar, ya, las características de las bacterias, características de los virus y hongos, porque eso es algo que vamos a ir constantemente hablando de ellos en distintas clases. Recuerden que siempre las clases van de menos complicada a más complicada, ¿ya? Entonces, a modo de estudio personal, les recomiendo que hagan eso. Les recuerdo también que al finalizar la clase de la otra semana, que es la primera unidad, ahí van a hacer una actividad que es a través de la plataforma Google Classroom. Por ahora, no. Les voy a subir sí una actividad, una cosa muy pequeña, que son de conceptos que sí o sí hay que saber y que no se les puede olvidar. Ya recuerden que no solamente hay que estudiar para la prueba, sino que están estudiando algo que los va a acompañar en toda su labor profesional. Así que no es que se pase la materia y olvidado pasado, no. Todo esto va a ir sumando para que esta cadena de conocimientos la lleven integrado en su quehacer. Me despido, que tengan un buen fin de semana, disfruten, aprovechen de estar con su familia, a través de formas virtuales también. Que estén muy bien, nos vemos.